aplausos a Dios. Y vamos a orarle al Señor. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú eres. Porque tu palabra permanece para siempre. Y lo que Dios dice que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Señor, que esta palabra, Espíritu Santo, la cual pongo a tu disposición, y el conocimiento que me has dado y la interpretación, edifique al pueblo de Dios y todos aquellos que puedan escuchar este audio. Padre, revélales a tu pueblo tu preciosa voluntad. Hazles entender que son un pueblo escogido, un real sacerdocio, un linaje santo, que no son cualquier pueblo, porque la verdad os hará libre, dice Jesús. Si conocieres la verdad, esta te hará libre. Permite que esta palabra te instruya y te revele tu posición como creyente en el reino de los cielos en medio de una nación como esta que tenemos nosotros llamada Venezuela. Puede sentarse en el nombre de Jesús. He venido hablando de temas escatológicos. He venido poniendo delante del pueblo eventos escatológicos, señores, que hay muchos que se han asustado porque han visto a Israel, que le han caído bombas y ella echa bombas. No, mire Israel. No, Israel va a estar hasta el Apocalipsis 19 por allá, si es el caso. Pero la iglesia no va a estar en Apocalipsis 19, porque la gran tribulación, la pretribulación, son eventos que no tienen nada que ver con la iglesia. Hay escuelas pretéritas que dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, o si no, o va a estar en la pretribulación, o si no, y entonces al final de la tribulación, sí o no. He venido presentando delante de ustedes algunos temas esenciales, sencillos, y quiero que usted lo pueda entender con claridad. Mire, ¿usted ha pensado cuál es el último día de su vida? A ver, diga conmigo, el último día de mi vida. Levante la mano. ¿Cómo? Usted tiene un último día. Levante su mano. Todos tienen un último día sobre esta tierra. Así venga el rapto. Nosotros no podemos evitar eso. Pero sabe que la Biblia habla de los últimos días. No son cualquier últimos días. Dice el libro precioso llamado Biblia, porque también es conocido como las Sagradas Escrituras. Ellas nos permiten una comprensión en un lenguaje basado en figuras, señales proféticas que Dios ha codificado para revelar el tiempo dispensacional, lo cual nos hace tener un entendimiento claro y una cosmovisión correcta para establecer la diferencia entre Israel y la iglesia, y además entre las promesas hechas a Israel y las promesas hechas a la iglesia. Y además la importancia de los profetas en el plan de Dios. Amén. ¿Me están siguiendo, iglesia? Okay. Ahora, dentro del contexto del Antiguo Testamento, los profetas son la voz profética de Dios. De hecho, Amós 3:7 dice que Dios no hará nada si primero no se lo revela a sus santos los profetas. Ahora, ¿cuál es la importancia de los profetas? Bueno, ellos son la clave para dar el cumplimiento a la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pedro, allá en su segunda epístola, capítulo 1, verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, cuando uno suelta una palabra, debe entender que tiene un contexto bíblico, que un predicador no se para en un púlpito simplemente porque, bueno, quiere soltar una palabra. No, esto es algo de Dios y hay que tener muchísimo cuidado. Las palabras de Pedro nos hablan de la confiabilidad de la profecía, porque es el vehículo, ¿no?, mediante el cual Dios declara su voluntad tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia. Fíjese algo, cuando Jesús comenzó su ministerio terrenal, anunció el advenimiento del reino. Sin embargo, este no fue establecido porque estaba muy conectado o asociado con su obra mesiánica y su resurrección, y por ende la redención del ser humano, lo cual fue establecido en un tiempo de cumplimiento para su definitivo establecimiento. Ahora, estas mismas escrituras o la Biblia establece un tiempo de cumplimiento a todo lo que ha sido anunciado a través de los profetas, a fin de traer a la luz la realidad espiritual del nuevo tiempo o la nueva dispensación, en la cual serán manifestadas estas profecías. Escuchen, mi iglesia, y ejemplo de esto es el día de Pentecostés. Pentecostés cambió la historia de Israel y cambió la historia del mundo. Allí un hombre que estaba tirado en el suelo junto con 11 también, 120, se levantó con una voz profética para revelar lo que estaba aconteciendo en ese lugar. El apóstol Pedro. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pedro? En Hechos capítulo 2, verso 14 al 17, voy a comenzar la introducción de este capítulo de los Hechos. Y entonces Pedro, ¿quién era Pedro? A quien se le habían entregado las llaves de la iglesia, poniéndose a pie con los 11. Los 11 se refiere a los apóstoles. Y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oís mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios. Fíjese cómo un hombre de Dios como Pablo, Pedro, Juan, todos ellos, pero en este caso Pedro se levantó y dijo: señores, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué dijo Joel? Si usted no lee Biblia, usted no sabe. Mire, usted no sabe, si usted no lee la escritura, qué va a pasar el día que usted se muera, qué le espera. Para dar contexto a lo ocurrido, Dios levanta la voz autorizada del apóstol Pedro, que fue escogido para allí, a través de él Jesús le edificaría su iglesia. Y lo primero que va a hacer es colocar un fundamento. Y Pedro usa una revelación llena, una expresión llena de revelación. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es esto? Voy a darle el contexto. Habían 120 personas en un aposento alto, orando y adorando. Y de repente vino un estruendo del cielo. Y lenguas como repartidas como de fuego. Ahí se posaron sobre sus cabezas. Y comenzaron a profetizar y hablar maravillas de Dios, pero en lenguas que ellos no manejaban, pero eran lenguas humanas. Algunos lo llaman glosolalia. Y esto fue notorio a toda la gente que estaba en Jerusalén, porque era la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Chabot. Ahora, ¿qué dijo Joel? ¿Y por qué lo dijo?
Joel es un profeta y Dios le está revelando algo, no solamente para el pueblo hebreo, sino para proyectar la iglesia al mundo a través de los siglos. Y después de esto, dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y esto también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi santo espíritu. Lo que está diciendo Pedro es lo mismo que está diciendo Joel. Pero esto se lo está anunciando a Israel, porque va a dar inicio a la iglesia y él necesita recordar la promesa hecha de Dios a Israel. Porque cuando Joel suelta esta palabra, la iglesia no existe. Esto es una promesa, igual que Mateo 24 y 25, o sea, para Israel, mas no para la iglesia. Las palabras de Pedro le dieron contexto histórico a lo que siglos antes Joel había hablado. Para Pedro era importante que la gente comprendiera el contexto histórico, porque lo que estaba pasando nunca había sucedido. Hoy es muy criticado, se critica mucho, hermano, cuando la gente se cae al suelo, cuando le montan las manos para que la gente se caiga. Yo por lo general no le pongo la mano a nadie para que se caiga. Yo no participo en eso. Para esto está la unción. No importa si usted está por allá lejos, no. Cuando usted tiene esa revelación, usted suelta esa unción y agarren a la gente por allá. Muchos se han escandalizado de ver lo que hace el apóstol Benny Hinn, que él le dice: a la cuenta de 3 vamos a cantar la canción, y él, con lo que él hace así, caen 2, 3 mil, 4 mil personas. Entonces, ¿qué hace que eso ocurra? Entonces hay gente que no comprende esto, porque esto es para la iglesia. Esto tiene que ser enseñado y revelado a través de lo que comenzó en el libro de los Hechos. Es igual que los milagros, las sanidades. Ahora, lo que el apóstol Pedro está diciendo, que lo que ocurre en el libro de los Hechos, para nosotros el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, no es ni siquiera un cumplimiento ni parcial o pleno de la profecía de Joel, sino simplemente es él está colocando una referencia. Porque eso que se vio en el libro de los Hechos va a ocurrir después que la iglesia sea raptada. Porque esto es para Israel. Eso no es una promesa para la iglesia. Joel está ahí recordando, pero le está recordando a los judíos. Esto es lo que le prometió Dios a Israel. ¿Está claro eso, señores? Amén. ¿Cuándo ocurrirá? Diga conmigo: en los postreros días. Dígalo duro: en los postreros días. Algunos lo llaman días finales. De hecho, en la Biblia hay muchas información y formas de ver los postreros días a los días finales. Hay muchos textos bíblicos que apoyan con diferente revelación lo que acontecerá en los postreros días. Ahora, ¿en qué consisten los postreros días? El término postrero en la Biblia habla de último final. Hay cosas que Dios las ha dejado, iglesia, para el final. Jesús decía: nadie, cuando se acabó el vino en la fiesta, y entonces él tuvo que hacer vino, y cuando el maestresala probó el vino, dijo: wow, nadie deja el mejor vino para el final. Solamente Dios deja lo mejor para el final. Entonces, esto está relacionado con el final de los tiempos, y además con un periodo conocido como los postreros días. No dice un día postrero, sino los, hablando de plural. De hecho, Jesús dijo un día en Mateo 24 que si no fueran acortados estos días, ninguna carne sería salva. Hoy está muy evidente que la tierra está sufriendo un colapso, pero todo el mundo se escandaliza porque Israel está en guerra.
No, hermano, no se preocupe por eso. Israel forma parte de, es la perspectiva. Todos los acontecimientos de la iglesia, pero aquí está Israel. Porque la iglesia será raptada, Israel tendrá que enfrentar el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, porque Dios tiene que cerrar el Antiguo Testamento. Y la humanidad que se quede para ese tiempo va a tener que enfrentar durante 7 años al mismo Satanás en persona, que en Apocalipsis 12 dice que ha sido echado fuera del cielo. Y como viene a la tierra, va a destruir la tierra, porque es la primera vez que Dios le da a Satanás la oportunidad de gobernar la tierra. Y la va a buscar de destruir la raza humana, y Dios va a tener que intervenir. ¿Cuánto han leído Apocalipsis y Mateo 24, Mateo 25, Tesalonicenses? Si usted no lee Biblia, usted se va a escandalizar con lo que escucha en los noticieros. Pero Jesús dijo: cuando veas esta cosa, no te preocupes, esto tiene que pasar. Cuando usted sabe que tiene que pasar, usted coge pausa. Ya usted está más o menos sabiendo dónde está el programa. Ya se está hablando de una tercera guerra mundial. ¿Sabe qué significa eso? Hambre. Porque si esto fuese cierto, entonces Apocalipsis, a partir del capítulo 6, cuando se desatan los sellos y todo aquello, y se habla que las 3/4 partes de la humanidad desaparecerá. Estamos hablando de casi 3.000 millones de los 9.000 que somos. Imagínense que las aguas dulces, las 3/4 partes desaparecerán. Las 3/4 partes de la tierra desaparecerá. Las aguas se convertirán en ajenjo. ¿Usted qué cree que va a pasar estos días cuando el anticristo les quiera poner un sello aquí a la gente que esté aquí presente en ese tiempo? En los postreros días. Y aquí Pedro hace una salvedad. El programa de Dios para Israel es uno y el programa para la iglesia es otro. La Biblia revela que, como Joel 2:28 anuncia, que en los postreros días el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Lo que Pedro está diciendo, mire, lo que está pasando aquí no es lo que anunció Joel, pero es como una gráfica, es como una muestra de lo que será cuando todo ser humano, todo el género humano, o sea, hombre, no va a ser animales, no va a ser sobre cosas, sino género humano, dice la versión internacional. Imagínense, cosas maravillosas. Hechos 2 fue simplemente como la apertura que culminará con el derramamiento del Espíritu. Derramar significa algo que se llena y se derrama y continúa derramándose y se extiende porque se está derramando. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es la analogía con Joel? Que en Joel el profeta dice: y en los postreros días Dios derramará de su Santo Espíritu sobre toda carne, o sea, todo ser humano, conforme a su plan. Pero en el hecho dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire la analogía. Por eso Pedro se levanta por revelación del Espíritu. Establece el punto de balance en el criterio de lo que se está viendo allí. Juan el Bautista dijo un día: a la verdad, yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Mateo 3:11. Imagínense, eso lo dice Juan el Bautista. Ahora, Jesús, de quien hablaba Juan el Bautista, vino con una promesa. Todavía la iglesia no está, pero vino con una promesa. Y entonces él dice a sus discípulos: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pregunto yo, levánteme la mano el que ha sido bautizado con la evidencia de hablar en lenguas.
Imagínense. Y usted no lea eso. El bautismo en el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, pero hay el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Pablo dijo: ¿acaso todos hablarán en lenguas? Estas son las partes de las señales pentecostales, Pentecostés. Ahora, el aposento alto fue escogido como el marco profético para dar cumplimiento a esa promesa, y la fiesta de los primeros frutos, la primicia, la fiesta de Pentecostés, para abrir la ventana de la historia y el cumplimiento profético de las promesas hechas por Dios. Joel se anuncia por allá. Lo pongo en contexto: en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre reyes, sobre sacerdotes, sobre sus ungidos, pero se tenía que retirar porque no era el tiempo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 1, 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Wow, cuando llegó el día, diga conmigo, cuando llegó el día. Hay un día determinado por Dios para cada uno de ustedes, para recibir la promesa, para recibir la bendición de Dios. El problema es que nosotros, hermanos, no anhelamos nada. Mire, pareciera que como que si tuviéramos que comprarlo. No, hermano. Hechos 2:39 dice: y esta promesa para ustedes, para vuestros hijos y para los que aún no han nacido. Porque para vosotros es la promesa. El Espíritu Santo es una promesa. No es cualquier cosa, esa es la promesa. Por eso Jesús tuvo que irse. Ahora, ¿por qué el Señor escogió el día de Pentecostés? Para cumplir la promesa. Primeramente, en Pentecostés se celebran las fiestas de la semana, o las fiestas de las primicias, según Números 28-26. Ahí se celebraba, era una fiesta instituida por Dios, donde el pueblo presentaba las primicias de las cosechas o de los primeros frutos. Lo cual crea un paralelismo con este día de Pentecostés, donde Dios tomó la primicia, 120 llenos del Espíritu Santo, que podían hablar en lenguas las maravillas de Dios, para dar testimonio a todos los que estaban en Jerusalén. Por eso Pedro decía: sea notorio esto. Esto es lo que dijo Joel que ocurriría, mas no es el día todavía. Esto es simplemente la apertura espiritual, y se necesita que comience el tiempo de la iglesia para que todo concluya conforme al plan de Dios. Ahora, las palabras de Pedro se enmarcan dentro de la esencia o el aspecto de la profecía de Joel. Esto hace como una referencia, mas no a un cumplimiento literal o parcial de lo que dijo Joel. No, sino simplemente una analogía, porque 120 fueron llenos. Él está testificando: señores, lo que pasó aquí, todos están llenos, por eso que están ebrios. Mire, si usted nunca ha visto una persona ebria del Espíritu, llena del Espíritu, es como un borracho, no puede estar de pie. Si usted nunca ha visto eso en uno, ahora imagínense un montón de gente llena del Espíritu que se van para los lados porque están como borrachos. Usted no sabe lo que es eso. El apóstol Pablo dijo: anhelar los dones mejores. ¿Sabe? Si usted no anhela lo mejor de Dios, pudiésemos pensar que la gente es salva porque la salvación es gratuita. Si no, no lo pudiésemos comprar, porque cuesta muy caro. La Biblia dice que Dios es el Padre de los espíritus, y Él envió su Espíritu Santo a llenar nuestras vidas, y diseñó el cuerpo para que después de la conversión Él pueda morar y habitar y nunca más irse. ¿Cuántos dicen amén? Si usted está asustado
porque Israel entró en guerra. Déjeme decirle que es una mentira del diablo. Porque Israel no determina lo que está planteado para la iglesia, señores. Los postreros días. Pedro es muy claro, muy diáfano. El Espíritu Santo presenta una cosmovisión correcta, y es lo que a veces nos equivocamos. La escatología es una ciencia que habla, nos enseña acerca de los eventos futuros. Por eso hay escuelas pretéritas, las escuelas o escuelas tribunalicias o escuelas teológicas que dicen que la iglesia se va antes de la tribulación, en medio de la tribulación y al final la gran tribulación. Cada uno tiene su aspecto y utiliza las escrituras. Aquí Pedro está diciendo, hoy, con lo que está pasando, se da de alguna manera cumplimiento o el inicio de los postreros días. ¿Cuándo será? No se sabe. Hay formas, por ejemplo, leemos a Timoteo, Pedro, muchas citas. Dicen, y el carácter, este es el carácter de los hombres en los postreros días. Pero vendrá la apostasía también en estos postreros días. ¿Y sabe por qué viene la apostasía? Porque el amor de muchos se enfriará por causa de la maldad de muchos. Y cuando yo no leo la palabra, hermano, si yo hablaba, enseñábamos esta semana el depósito. El depósito espiritual. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuida el depósito, cuida de la doctrina. Cuídate tú mismo de la doctrina. Cuida la doctrina. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos, unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. ¿Usted se imagina que uno comienza una iglesia y va a santificar el todo? Y ese día Dios llena como una nube, como ya en Éxodo, y uno tiene que arrancar a correr para no morirse. Porque hasta Moisés corrió, ¿sabe? Porque él era el hombre del propósito. Fíjate que Dios no le dijo, Moisés, sal. Moisés sabía que algo venía. Y cuando vio que comenzó a llenarse la casa de humo, arrancó a correr, porque de atrás venía la chequina de Dios. Lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre la cabeza de cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El cómo fueron llenos no nos importa. Lo que Pedro dice es que todos fueron llenos y todos profetizaron y hablaban maravillas de Dios. Y a Dios le plació que lo hablaran en inglés, francés, español, ruso, checoslovaco, húngaro, lo que fuera. Ahí lo dice. Ahí dice el cómo. ¿Cuánta gente había en aquel lugar? Y entonces estaban representadas las naciones de la tierra. Ahora, las palabras de Pedro se marcan dentro de lo que está profetizado por Joel. Es importante recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía temporalmente sobre personas, ungidos, reyes, etc. De hecho, podemos ver algunos cómo se movía el Señor en los tiempos de los jueces. Por ejemplo, con Otoniel, está en Jueces 3 del 9 al 10, y en Sansón, Jueces 13, 25. ¿Cómo era la manifestación del Espíritu Santo con estos dos hombres? Eran jueces de Israel. Fue necesaria la unción para que ellos pudiesen cumplir su asignación como jueces. Ahora, hay una promesa para Israel, sí, ciertamente, pero también para nosotros. Esta promesa es congruente con Hechos 2:39, Isaías 44:3. Porque yo derramaré. ¿Quién? Dios. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y torrentes sobre la tierra seca, y derramaré mi espíritu sobre tu posteridad
y mi bendición sobre tus descendientes. Hay una analogía en esto cuando el río Sin, pueden buscarlo ahí, oiga, pueden buscarlo en el YouTube, cuando el río Sin, con Z, después de 30 y tantos años seco, comenzó a salir agua. Todo el mundo se maravilló cuando comenzó a brotar el agua. Así es lo que está diciendo, porque yo voy a derramar. Comenzó a salir agua y después se convirtió en un poderoso río. La Biblia, lo que Dios está diciendo, así como va a ocurrir en lo espiritual, debe ocurrir. Ya va a ocurrir en el mundo espiritual. Eso es algo que para el pueblo rural tiene sentido. Eso es un milagro que ocurrió. Con un caudal impresionante. Entonces quiere decir, yo derramaré agua sobre el sequedal. Un desierto se llenó de agua. Fíjese algo, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus descendientes, tus renuevos. La sequía espiritual se caracteriza por un alejamiento de Dios. Y Él ha prometido a su pueblo que ha de derramar agua sobre el sequedal, sobre naciones secas espiritualmente, sobre su pueblo que está seco espiritualmente, que no quiera entender que el Espíritu Santo es una persona y que hay que buscar de Dios. La Biblia dice: buscad de Dios mientras pueda ser hallado. Entonces ya Él determinó una generación. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, hay una generación. Aleluya. Alabado sea Dios. Voy a derramar. ¿Cuándo ocurrirá esta? En los postreros días. Hay unos días señalados por Dios para dar conclusión a muchas cosas. Son días preparados de antemano y los profetiza a través de Joel antes de que Jesucristo esté sobre la tierra. Entonces, en Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo, lo cual habla de que en los postreros días hay un punto de referencia comparativo de las promesas de Dios cumplidas. Ahora, ya para ir terminando, Pentecostés tiene una aplicación real a toda la era de la iglesia. Y el libro de los Hechos menciona 3 derramamientos del Espíritu Santo. Y no estamos metiéndonos en los postreros días. Primeramente, sobre 3 diferentes grupos de personas y en 3 momentos diferentes en la historia reciente de la iglesia. Primeramente sobre los judíos y prosélitos en Jerusalén, Hechos capítulo 2. El segundo sobre los samaritanos creyentes, Hechos capítulo 8. Y el tercero sobre los gentiles en la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10. Veamos, y vamos viendo cómo poco a poco van creciendo todas estas manifestaciones del Espíritu Santo de Dios a lo largo del libro de los Hechos y en la era de la iglesia. Porque Dios va a cumplir su plan con la iglesia y con la humanidad y con su pueblo Israel. Pedro estaba en el contexto correcto. Él podía ver lo que decía Joel y podía ver el cumplimiento desde la posición inicial antes de que ocurriese la extensión de la iglesia y viniese el primer mensaje donde 5,000, 3,000 personas fueron llenos del Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, las palabras de Pedro también están en armonía con las escrituras referente al misterio escondido desde los siglos en Dios, quien estableció un paréntesis que dio el inicio a la dispensación de la gracia y el tiempo de la iglesia. Efesios 3, 9, 11 dice: y de aclarar. ¿Hay algo que aclarar? Sí, para eso Dios le revela a Pablo el misterio. A todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Tal vez para nosotros que no leemos las Biblias no comprendemos las cosas porque no nos edificamos, no podemos comprender la dimensión y la cosmovisión de estos eventos. ¿Sabe cuántas cosas dijo Jesús y se han ido cumpliendo al pie de la letra? Y todavía pensamos que tenemos mucho tiempo para no irnos a la eternidad, señores. No tenemos tiempo. El tiempo se acabó. Para la iglesia, el evento que viene es el rapto de la iglesia. Hay algunos que dicen que no va a haber rapto. Bueno, allá ellos con eso. Si Jesús dijo por el Espíritu que viene un arrebatamiento de la iglesia será llevada, como dice Tesalonicenses 2. Porque sin eso, el inicuo no puede comenzar el ministerio satánico del anticristo. Entonces quiere decir que nos vamos, pero Israel se queda y se queda la humanidad. El misterio. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Quiero que incline su rostro un momento. Hay cosas que están para los postreros días. Cuando han pasado ya 2023 años, que es la fecha que vivimos, estamos viendo en comparación en la iglesia e Israel. Estamos viendo el mover del Espíritu Santo en la iglesia y lo que está haciendo Dios para cumplir las promesas de Joel y el profeta Isaías. Porque la casa de Israel o los judíos, como algunos pueden llamar, ha endurecido su corazón. Y Dios le ha prometido que no pasará esa generación que vio nacer la higuera, florecer la higuera, sino que las promesas que Él ha dado a su pueblo Israel se cumplan. Pero las promesas para la iglesia son otra dispensación, es otra cosa. Pero algo que deja claro Pedro es establecer una clara diferencia entre lo que está ocurriendo y lo que dijo Joel. Porque es necesario, por dirección del Espíritu Santo, aclararle a la gente, a los israelitas y a 120, el significado profético y espiritual de lo que ellos están experimentando. Pedro simplemente lo que está estableciendo un punto de inflexión entre la promesa del Antiguo Testamento y lo que Dios está ofreciendo para la iglesia, para la siguiente generación de nuestros hijos. Dios ha prometido, lo cumplirá, derramará su Santo Espíritu sobre toda carne. ¿Cómo lo hizo? Primeramente anticipó esto cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre la casa de Cornelio. Allí se abrió la puerta de los gentiles, de par en par. Y así formar parte del cuerpo de Cristo. Pentecostés, allí Dios recibió las primicias de las cosechas o los primeros frutos. Allí se tomó la primera cosecha o primicias de la iglesia, de los primeros creyentes. ¿De dónde lo tomó? Del pueblo judío. No lo tomó de otro pueblo. A los suyos vino, mas no le recibieron. Pero a los que le recibieron tomó 120 que esperaron al cumplimiento de la promesa. Aún la Biblia revela que ha de completarse el número de los gentiles. Vemos que en el aposento alto todos fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. ¿Qué profetizaron? No lo sabemos. Maravillas de Dios, pero no lo sabemos porque no hay registro de esto. Ese registro queda en el espíritu y el corazón de aquellos que escucharon. Todos los que estaban allí en aquel lugar y vieron estas manifestaciones sobrenaturales. Pero este fue el principio de innumerables avivamientos que hemos visto a lo largo de la historia. Entonces Joel 2:28, iglesia, y Hechos capítulo 2 tienen un común denominador, que en ambos eventos el Espíritu Santo es la figura central.
en uno va a ser derramado sobre toda carne. Y en Pentecostés todos fueron llenos. Mira qué diferencia. De llenos, primero, para que haya un derramamiento debe ser lleno. Para cumplir la promesa, Dios llenó 120. Ahora a través de eso derrama sobre el mundo, sobre el sequedal, sobre naciones secas, sobre un pueblo seco, su Santo Espíritu. Ellos profetizaron muchas cosas. Por eso el Espíritu Santo es un Dios de orden. Será derramado. Ahora las palabras de Pedro solo muestran una realidad espiritual de la iglesia y una perspectiva para Israel. Hechos 2:39 dice: la promesa del Espíritu es para todos los que están presentes, y aún para los que no han nacido, aún para los que están lejos, otra generación, a los que el Señor Dios llamará. Quiero que cierre un momento sus ojos, incline su corazón y vea esos postreros días. El programa de Dios tiene cosas terribles para un pueblo que no ha querido escucharlo. Hay promesas para la iglesia y hay promesas para Israel. Pero estamos viviendo en un tiempo que parece que trae cumplimiento a muchas promesas. Pero Él nos está diciendo, antes de continuar en el programa, porque como usted lee Apocalipsis, hay una serie de eventos que vienen desarrollados con el desatar de los sellos, las copas de la ira y las trompetas de Dios. Está diciendo en los postreros días. Eso estuvo escondido en el corazón de Dios. Escúcheme bien. Los postreros días estuvieron escondidos en el secreto de Dios. Y Dios le revela al profeta Joel: oye, Joel, esto es lo que quiero hacer. Dile a mi pueblo, pero profetízaselo. No quiero que solamente lo digas, sino que lo profetices. Porque cuando tú lo profetizas, lo proyectas al tiempo que yo tengo determinado, los postreros días. Entonces nos hace entender la escritura que de alguna manera, cuando se abrieron los cielos para la revelación de Joel, allí Dios miraba los postreros días y estaban siendo establecidos. Pero cuando se abrió esa puerta en Pentecostés, para que existiera un punto de referencia, para que el pueblo de Israel lo conociera, pero que también la iglesia conociera esa verdad espiritual. Los postreros días. Hay cosas que Dios ha determinado para Israel y para la iglesia. Pero Dios no quiere una iglesia beata. Dios quiere una iglesia entendida. No se asuste por lo que está aconteciendo. Jesús dijo: es necesario que lo que ves ocurra, porque así está determinado. Dios ha tratado con el mundo durante 2023 años. Y durante ese tiempo ha tratado con Israel como personas, individualmente, mas no como nación. Pero es necesario que la iglesia sea quitada para Dios tratar nuevamente a Israel como nación. Pero ya la iglesia tiene que haber sido levantada, iglesia. En los postreros días, dice el Señor, que Él hará. Joel simplemente dijo: en los postreros días Dios va a hacer esto. Dios está hablando a través de un hombre y dice: yo voy a hacer esto. Voy a hacer esto. No hay precedentes sobre la historia. Ningún Dios puede prometer lo que yo prometo, porque simplemente son ídolos mudos. El único que puede hacer, porque yo creé los cielos y la tierra. Yo establecí un pueblo sobre la tierra. Pero como Dios a lo suyo vino y no lo recibieron, Él necesitó entonces buscar un pueblo que no era pueblo, llamar a celo a Israel con ese pueblo. Se llama los gentiles, sobre el cual también establece promesas. Aleluya. Bendito Padre Celestial,
Permite que tu pueblo pueda entender estos paréntesis. Imagínense que Dios hace cosas tan extraordinarias, que el cielo nunca ha estado en silencio, ¿verdad que no? Pero un día va a estar media hora en silencio. No habrá sonidos en el cielo por media hora. Impresionante. No me voy a meter en eso. Por primera vez, Satanás le será entregado gobernar la tierra. ¿Y qué va a hacer? Mire, Jesús dijo: hay que acortar esos días por causa de los justos, si no, ninguna carne, o sea, ningún ser humano podría existir y la humanidad desaparecería. Pero por causa de los escogidos, los postreros días son muy importantes que lo tengamos en cuenta. Leamos la escritura, señores. Leamos la palabra. Porque es a través de la iglesia que podemos interpretar el Antiguo Testamento. Es a través del Espíritu Santo que podemos interpretar el Antiguo Testamento y las profecías, y apropiarnos de estas verdades. Padre, te damos gracias por la enseñanza, Espíritu Santo. Advertir al pueblo de Dios de estas realidades espirituales, y que nosotros somos fruto de lo que pasó en Pentecostés. No vinimos por casualidad, somos frutos de lo que hizo Jesucristo en la cruz y lo que hizo el Espíritu Santo en el aposento alto. Y entonces nosotros hoy, en nuestra generación, miramos hacia atrás y vemos el aposento alto y lo que ahí ocurrió como referencia. ¿Por qué? Porque al Espíritu le interesa que las nuevas generaciones sepan lo que Dios comenzó en el aposento alto, cuando 120 fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaron. Amén. Señor, te damos gracias por esa palabra, por esa enseñanza, que sea acordada en el espíritu de vida para cada persona, en su corazón. Se ha revelado, bendito Espíritu Santo. Recibe la honra y la gloria en el nombre de Jesús, Señor Jesús.